Che, ¿cómo va? Hola, Rosendo. ¿Qué tal? Gracias por llamarme. ¿Cómo se lee lo que ocurrió? ¿Es un reclamo de la sociedad civil? ¿Se mezclan los huérfanos de Bolsonaro? ¿Qué puede pasar? Ahora el gobernador desplazado de Brasilia, la intervención allí federal de Lula. A ver, yo diría que es una minoría activa que toma la calle, una minoría activa que atenta con las instituciones. Para nada es un hecho masivo. Ahora, tampoco es un hecho irrelevante, es un Claro. hecho muy relevante porque afecta la gobernabilidad, yo creo que es el término, la gobernabilidad, no la institucionalidad, sí la gobernabilidad, en el primer país de América Latina por su dimensión política, económica y social. Ahora, ¿cómo afecta? Yo creo que acá viene el tema, porque no es un hecho, este hecho que afecta a la gobernabilidad de Brasil, no la institucionalidad, no está en riesgo que Lula vaya a ser destituido. Lo que está en riesgo es la capacidad que va a tener para gobernar un país con este tipo de situación. Claro. Pero México, lo hemos visto, está llegando Biden a México. El tema del narcotráfico, yo diría, ha estallado. Colombia, ayer el Petro visita a Chávez porque el acuerdo de paz con la guerrilla se le demoró. Perú, tenemos tomado la parte sur del país contra la presidenta Boluarte. Bolivia, tenemos Santa Cruz de la Sierra enfrentado con el gobierno nacional. Es decir, lo de Brasil ocurre en una región que la vemos muy complicada en términos de gobernabilidad. No hay peligro para las instituciones en Brasil, es una minoría activa que no representa la mayoría ni tampoco representa al 48% que votó por Bolsonaro. Pero es una señal muy compleja respecto al tema de gobernabilidad. Así es, Rosendo, recién un muy buen repaso, ¿no?, sobre lo que está sucediendo en varios países de Latinoamérica. Según tu mirada, ¿por qué está tan convulsionada la región? Bueno, yo diría lo siguiente, acá me voy un poco más lejos. Estas imágenes son muy parecidas a las que vimos de Estados Unidos Claro, por supuesto. el 6 de enero de 2 años atrás. Acá, es decir, tenemos esto en la región, pero hay una situación de cuestionamiento al funcionamiento de la democracia occidental, ¿no es cierto? Y ha pasado en Estados Unidos algo impensable. Ahora, esto deja su huella. Es decir, la coincidencia de lo de Estados Unidos con Brasil 2 años después no es casual ni es que no hay. Hay claramente una correlación, aunque no sea directa. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la región? Acá hay una insatisfacción importante desde el punto de vista económico-social. Entonces, vos fíjate, puede estar hoy en Perú, digamos, un gobierno supuestamente de derecha en este momento, cuestionado desde la izquierda de la calle. Pero me voy a Bolivia, es absolutamente la inversa. Claro. Un gobierno centro-izquierda cuestionado desde la derecha en las calles. Entonces acá hay un fenómeno que yo diría de insatisfacción social que está jugando un rol en estos conflictos de gobernabilidad. ¿Delfina? Sí, Rosendo, ¿qué tal? Justamente usted habla de lo que es un riesgo de gobernabilidad y no así de las instituciones. Teniendo en cuenta esta situación, ¿usted cree que podría haber cambios, por ejemplo, en el reciente gabinete de Lula? Le doy un ejemplo, el ministro de Economía, Haddad, que en cierta forma fue mirado con bastante recelo por los mercados como para generar un poco de calma a nivel económica o algún otro tipo de cambio. A ver, seguro que va a haber cambio, pero no por el lado de la economía. Ajá. Es decir, el cambio viene sobre todo por el lado de la seguridad, la inteligencia, ¿no es cierto?, la política. Porque, es decir, hasta el 1 de enero que asumió Lula, se planteaba la posibilidad que pasase esto, que no pasó el 1, pero que terminó pasando el 8 o el 7, ¿no es cierto?, Claro. una semana después. Pues acá hay una falla muy importante en la inteligencia, como servicio de inteligencia. ¿Por qué? Porque fue como no pasó el 1, tacharon la posibilidad. Hubo un despliegue de ciudad muy importante, pero cometieron el error de pensar que el riesgo había desaparecido. Bueno, en esa área el gobierno tiene que dar respuesta inmediata, ¿no es Claro. cierto? Después tendrá que revisar lo económico, lo social.
Ujú. Lo sumo a Diego Velar, que está en contacto con nosotros. Diego, buenas noches. Gracias ante todo por tu tiempo. Estábamos analizando aquí junto a Rosendo Fraga, Hugo Machiavelli y Delfina Galarza sobre esta situación que ha conmocionado a Brasil y por supuesto también al resto del mundo, porque ya es tapa en todos los diarios. Pero la gran pregunta, y lo hablábamos recién, ¿cómo afecta esto a Lula da Silva, ¿no? Rosendo hablaba de que tal vez afecta a la gobernabilidad, pero no a la institucionalidad. ¿Cuál es tu mirada, Diego? Bueno, primero, por supuesto, un gusto compartir espacio con Rosendo, un viejo amigo y un experto sin lugar a duda. Yo me sumo a criterios parecidos a los que dice Rosendo, pero le agrego un punto, que es que todavía el expresidente Bolsonaro no se haya manifestado expresamente. Esto no hay duda que es un hecho minoritario. La derecha, la centro derecha tiene un espacio institucional importantísimo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, de senadores, en los principales gobiernos estaduales. Entonces, es cierto, yo creo que no hay ningún riesgo institucional, este es un hecho de minoría, pero al cual lo vimos en el último mes muy vinculado al presidente Bolsonaro. Yo espero, por la salud de las instituciones, que el presidente Bolsonaro se exprese rechazando categóricamente este accionar minoritario, de tal forma que las instituciones que tienen que acomodarse, yo creo que riesgo no tienen ninguno, estamos hablando de pocos días de asumido el presidente Lula, una gran distribución del poder, una gran presencia de todos los sectores en los poderes del Estado. Entonces yo creo que esta acomodación, que por supuesto que va a ocurrir, necesita en este momento que el presidente Bolsonaro se expida. En caso de no expedirse, yo creo que sería un corresponsable de este intento, de esta sonada de golpe. Espero que no sea así. Te repregunto, Diego, en función de lo que decías recién, ¿no? Creo que todos sabemos que el propio Lula sabía que este iba a ser un gobierno tal vez difícil, al que había que ponerle mucha fuerza por la polarización que hay en Brasil, justamente lo dijeron así las urnas, y además porque es un Brasil distinto, ¿no?, el que enfrenta en este tercer mandato. Pero a la luz, además de lo que ha ocurrido hoy, de lo que está ocurriendo, digo, ¿cómo va a seguir la gobernabilidad de Lula? ¿Qué va a tener que enfrentar? Yo creo que no tiene ningún peligro de gobernabilidad, que hay una gran distribución del poder, que el Estado federal brasilero es muy importante, que la independencia del Poder Judicial en Brasil es muy importante. Entonces, por supuesto, lo que le toca ahora ya no es ser el candidato del PT o de un frente. Claro. Es el presidente de todos los brasileros. Yo creo que él lo dijo en su mensaje de inaugural, cuando dijo, no hay dos Brasil, yo soy el presidente de una sola Brasil y gobernaré para todos los brasileros. Y yo creo que un hombre de la experiencia que tiene Lula, yo creo que no hay ningún riesgo de gobernabilidad y que la situación va a ser muy bien manejada y además para el bien de toda la región, que está viviendo en momentos de inestabilidad, y que un gobierno importante de centro en Brasil nos va a venir a todos muy bien. Suena muy bien lo que dice Diego, pero quiero preguntarle a Rosendo sobre algunas medidas que para muchos también fueron este detonante. Por ejemplo, nos contaba el colega de Brasil que quieren darle mucho dinero a la cultura en detrimento de los sectores agroindustriales o de exportación de bienes. Y eso cayó muy mal. De hecho, hay un paro nacional propiciado justamente por los industriales en Brasil. ¿Algunas medidas de Lula pueden haber provocado esta reacción para usted, Rosendo, o no? A ver, separémoslo tanto. Gusto estar con Velar compartiendo el programa, ¿no es cierto? Mirá, yo veo lo siguiente. Minorías activas. Lo que te complica la gobernabilidad son las minorías activas, no las mayorías. Cuando la política baja a la calle, las minorías activas adquieren el protagonismo para crear situaciones. Bueno, entonces hay sectores, me parece a mí en Brasil, los conductores de camión, los camioneros. Eso es un sector muy bolsonarista. El personal subalterno de las policías, especialmente la policía militar, es un sector muy bolsonarista. Es decir, hay, determinados sectores, que es lo que tiene que Lula articular, y acá yo creo que el equipo de Lula ha estado lento en la reacción. Entonces no hay riesgo de institucionalidad,
Pero Lula tiene que asumir un papel más activo. El problema es que son muy diferentes a lo que él tenía cuando gobernó antes. Diego. Sí, yo coincido con Rosendo en la fuerza de la institucionalidad y en la fuerza de las minorías movilizables. Sin lugar a dudas, esto ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos, lo hemos visto en China con los sectores que se han movilizado contra las medidas contra el COVID. O sea, esto ocurre en todo el mundo, no puede faltar en Brasil. Yo lo que apuesto es a la fuerza de las mayorías institucionales que tienen mucho poder acumulado, tanto en la oposición como en el oficialismo. Muy bien. Sin lugar a dudas, tiene que presidir una gran negociación. Ahora, insisto, el presidente Lula tiene una gran experiencia, negoció en minoría en sus anteriores mandatos, recurrió a algunos procedimientos que fueron muy severamente cuestionados, el mensalón, esa forma de contratar diputados y senadores para garantizar el voto, tuvo condenas él mismo personales y pasó por la cárcel. O sea, yo creo que de todo esto se aprende, porque uno finalmente del error y del fracaso se aprende, del éxito no, porque cuando uno gana la lotería cree que es el más inteligente y el más vivo. Él ha sufrido y por lo tanto yo no tengo la menor duda que de este ruido que hemos tenido, lo que va a surgir es la serenidad y una negociación importante. Está bueno esto que decís. Diego, Rosendo, les pido que se queden porque quiero repasar con ustedes para entender, ¿no?, lo que ha sucedido en esta jornada. Delfina Galarza es la que tiene toda la información. Delfi. Repasemos. Bueno, sí, recién tuiteó el gobernador de Brasilia y compartió un video en el que le pide disculpas en persona a Lula da Silva. Si quieren, les digo, dice: quiero dirigirme primero al presidente Luis Ignacio Lula da Silva para pedir disculpas por lo que ha ocurrido hoy en nuestra ciudad. También el presidente del Tribunal Supremo Federal, a mi querido amigo Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, y a mi amigo Rodrigo Pacheco, presidente del Senado. Justamente el gobernador lo que habla es se refiere, digamos, a los asaltantes como vándalos y terroristas, ¿sí? Y bueno, para Rocha los asaltantes son verdaderos vándalos, dice verdaderos terroristas. Él también habla de... Fuertes. Exactamente, incorpora este término que ya lo veníamos hablando, y dice: a los que combatiré para que sean castigados. Esto es un video de hace 12 minutos nada más. Bueno, también él recordó sus recientes contactos con el ministro de Justicia y Seguridad, con quien trató todo este movimiento, ¿verdad? Con quien, bueno, él dice que sí, que estuvo a cargo del movimiento en el Distrito Federal. Y dice: no nos dimos cuenta en ningún momento de que esas manifestaciones tomarían las proporciones que tomaron. O sea, se disculpó y habló de las manifestaciones. La verdad que, bueno, un mensaje dirigido a Lula da Silva, quien, por lo que nos aclararon recién, bueno, lo apartó. Interesante esto que decís. Él dice: nunca nos imaginamos que esto iba a terminar en lo que finalmente concluyó, ¿no? Fuerte, porque nos decía una colega que venían circulando durante las últimas semanas mensajes de que algo podría llegar a suceder este fin de semana en Brasilia. Exactamente. Y la pregunta ¿es algo espontáneo? Es una pregunta para ambos. Si querés, por el orden en el que venimos conversando, le pregunto primero a Rosendo. Esto tiene que ver con algo regional y mundial también. Pierden los oficialismos, el extremismo, la gente y la sociedad civil harto de la política que no soluciona sus problemas, y una reacción también popular, aunque sea minoritaria, pero que inquieta, ¿no?, a los sectores del poder. Bueno, yo te diría, tiene que ver con esto que estamos viendo, una política muy polarizada, minorías muy movilizadas, minorías muy movilizadas y radicalizadas. Pero vuelvo a un tema central que planteó Diego. ¿Qué va a hacer Bolsonaro ahora? Porque Bolsonaro viene a sacar 48% de los votos en la segunda vuelta, y entonces yo diría, lo que él diga va a ayudar o no ayudar a la gobernabilidad. Bueno, no lo sabemos, pero yo creo que estas imágenes que vemos, muy parecidas a las de Estados Unidos, yo miraría lo que hizo Trump frente a sus partidarios, sus militantes, en la toma del Congreso. Yo creo que
Bolsonaro, conjeturo, va a tomar un camino parecido. La investigación, de hecho, que lleva adelante este comité, ¿no?, que investiga lo que sucedió en Estados Unidos, lo pone en una situación complicada a Trump, ¿eh? ¿Considerás que Bolsonaro podría llegar a estar en el futuro en una situación así también compleja que lo involucre directamente con este hecho? ¿Y qué pasaría si es así? ¿Diego? Bueno. No, Bolsonaro siga. No, inevitablemente involucrado. Si vos tomás ya las declaraciones de las últimas horas, está directa y ha sido acusado también por esto. Es decir, por eso, ahora, es un personaje que hay que analizarlo con sus características, ¿no es cierto? Es difícil que un personaje como Bolsonaro retroceda. Podrá eludir. Claro. ¿Diego? Yo creo que puede suicidarse, insistiendo en las posiciones que le conocemos. Lo que yo no tengo la menor duda es que hay un centro derecha y una derecha muy sólida en Brasil, representado en los bloques parlamentarios, en varios gobiernos, pero en particular en los 3 gobiernos estaduales más importantes, más ricos, más industriales, que son São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Es decir, yo creo que gira el eje de Bolsonaro o del liderazgo Bolsonaro a una disputa importante que estoy seguro, por al menos mi comprensión del sistema brasilero, que va a terminar en una gran negociación, que va a ser dura porque las posiciones son diferentes, pero que indudablemente hoy puede Bolsonaro recuperar representación de derecha si efectivamente condena, de derecha democrática, si condena claramente estos episodios. Si no lo hace... Sí. Los puedo interrumpir porque acaba de tuitear Mauricio